puntos, si es de 3 puntos, si es de 4 puntos, si es de péndulo, péndulo corto, péndulo largo, porque pues de eso dependerá el análisis de la marcha. El tipo de calzado es fundamental, al final hablaré de ellos, en qué terrenos se fundamenta o frecuenta la persona, fundamental que no hagamos rehabilitaciones de marcha en consultorios donde el terreno es totalmente plano y rígido. Cuando la persona, por ejemplo, en Bogotá puede estar viviendo en una zona donde el terreno es irregular o montañoso y yo lo saco muy bien reeducado en su patrón o fortalecido su patrón de marcha en terrenos fijos, rígidos y planos, y la persona nunca se va a desarrollar o a interactuar en estos terrenos. Acá encontramos las limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Se dan cuenta que el formulario va encaminado a identificar primero cuáles son las necesidades del usuario. A partir de las necesidades del usuario es que empiezo la valoración. Eso hace insistir en que la evaluación debe ser puramente particularizada a las condiciones actuales y reales del usuario. Lo primero que hacemos es una fase de análisis cualitativo. La ventaja de este formato es que permite varios controles donde la persona puede colocar la fecha y a la vez poder tener quién realizó la prueba. Hacemos una descripción de cada una de las fases de la marcha. Aquí ustedes pueden colocar todas las observaciones, tanto en el miembro inferior derecho como en el miembro inferior izquierdo. Lo mismo en el balanceo. Luego las tareas funcionales. Entonces aquí queda registrado prácticamente cuál de las tareas funcionales no está afectada para que de esa misma forma ustedes puedan generar un plan terapéutico encaminado única y exclusivamente a esa fase. Aquí tenemos los mecanismos de control para el centro de gravedad. Ustedes refieren si efectivamente existe una rotación pélvica, si está aumentada, está disminuida, no hay el descenso pélvico, la flexión de rodilla y cada uno de los elementos que estudiamos hace un rato que controlan el descenso o el ascenso del centro de gravedad. Luego vienen los mecanismos de mecedora, o sea que hay dos fases fundamentales, una la 2 y otra la 4. Aquí en la 2 veíamos las tareas funcionales de la marcha, que las relacionamos directamente con los mecanismos de mecedora y pueden identificar e incluso comparar de derecha e izquierda para ver las asimetrías en la marcha que tiene una persona cuando se desplaza. Otro aspecto fundamental es el análisis de la postura dinámica. ¿Cuál es la posición de la cabeza, de los miembros inferiores? Si hay un balanceo simultáneo de los miembros superiores con respecto a los inferiores, la posición de la cabeza, cuello, tronco, pelvis es fundamental, porque altera tanto los parámetros temporales como los espaciales. Me explico, una pelvis, por ejemplo, en retroversión pélvica permanente, seguramente no altera tanto el parámetro temporal como el parámetro espacial. Después de haber hecho el análisis cualitativo, paso a hacer el análisis cuantitativo. Aquí ustedes miden la zancada, es decir, la persona a través del vinilo o el medio que ustedes utilicen puede determinar la longitud en centímetros desde el contacto inicial del miembro inferior, por ejemplo, derecho al miembro inferior derecho, o sea, al mismo miembro inferior, hasta que repite la misma fase de la marcha, la longitud de paso, el ángulo de paso, tanto de derecha como de izquierda. También les da una característica y ustedes pueden comparar los parámetros temporales de ambos, los parámetros espaciales de ambos miembros inferiores para determinar dónde está la asimetría. Me explico, puede haber una asimetría en la longitud de paso y en el ángulo de paso. Luego estos son los factores que entró a trabajar y no tanto la zancada y el ancho de paso como siempre pasa. Otros parámetros temporales, esto es ya con cierta agilidad, poder a través del manejo de un cronómetro que se utiliza en cualquier deporte, poder determinar ustedes los periodos. Si yo tengo todos los periodos y lo paso a un porcentaje del 100%, podré por medio de una regla de 3 muy sencilla determinar el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Esto también, si ustedes recuerdan, que está determinado cuánto dura el periodo de soporte y cuánto el del balanceo. Luego ustedes aquí podrían ver si estos datos se invierten o por el contrario están aumentados.
La cadencia es fundamental y la velocidad de la marcha. El análisis de calzado, y esto es una diapositiva que refleja más o menos los diferentes tipos de calzado, nos pueden determinar, por ejemplo, si el tipo, la conformación, el tamaño, la horma o el tacón no es adecuado. Piensen, por ejemplo, en una persona que tenga un sistema de amortiguación malo. Creo que el mejor ejemplo para poder hacerlo más exacto es cuando uno va en la calle y una niña por allá de 12 o 13 años empieza a utilizar tacón y la marcha particular de la persona es flexionar las rodillas de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque está alterando drásticamente la fuerza de reacción del piso, la forma en que el pie hace contacto con el piso, pues le cambia todo el esquema y genera unos momentos flexores que no puede controlar si no tiene una buena musculatura. Eso es fundamental. La flexibilidad, si yo veo un zapato, o por ejemplo las modas en el calzado de los niños, con estos morracos que salen que aparecen unas botas que les dan un apoyo completo al tobillo. Las señoras que ya tienen hijos pequeños, eso es totalmente en contra del desarrollo normal de la marcha. El cuello de pie debe estar totalmente libre. Un niño no debe utilizar una bota. La bota tiene un soporte que no le permite un desarrollo de la cápsula y los ligamentos del cuello de pie, y son personas que con mucha facilidad en la vida adulta van a tener una inestabilidad de cuello de pie. No obstante, también no permite un desarrollo adecuado de las pantorrillas. Ustedes van a ver ciertas personas, y no solo por genética, sino también por condición durante su vida infantil y juvenil, y tienen unos gemelos supremamente delgados, un tendón de Aquiles que le da a uno pena mostrarlo, pero que es una realidad. Los pliegues me determinan la movilidad. No terminé el cuento. Las botas en los niños con suelas supremamente rígidas. El niño está empezando la marcha y la mamá va con el papá y uno dice, pues el que me salga más barato, y termina escogiendo unas suelas que son supremamente rígidas, que le está alterando todas las mecedoras o el desarrollo de las mecedoras o de la movilidad libre de las articulaciones. Entonces creo que es un tema más de cuidado que de cultura para escoger los diferentes tipos de zapatos. Esto es otra cosa que a uno le causa bastante impresión en la clínica, y es que llega un zapato ortopédico y no lo valoran, ¿sí? El zapato ortopédico está cumpliendo una función. Si hay una cuña pronadora, supinadora, una cuña talonzuela, ¿cuál función tiene? Muchas veces se sigue utilizando un levantamiento, por ejemplo, por el acortamiento de miembro inferior, y el acortamiento no corresponde, y por el contrario puede estar causando más efectos contraproducentes que favorables. De esta manera podemos llegar a unas conclusiones. Puedo identificar el tipo de marcha, las principales características y causas, las necesidades y recomendaciones, y cuáles las observaciones. O sea que con todo este formato, simplemente llegando aquí, seguramente encontraré en qué fases debo estar trabajando para no hacer tratamientos tan largos, poco efectivos y supremamente costosos para el Sistema Nacional de Salud. Esta es la imagen. Nosotros grabamos con esos, los puntos terminan siendo, estos puntos que ustedes ven son los puntos de referencia que marcábamos. La persona se graba, esa grabación se lleva a un computador, y el computador, hacemos estos dibujitos. Ya hay algunos programas que los permite diagramar con mucha facilidad, lo denominamos ciclograma, y así podemos determinar tanto parámetros espaciales como temporales. Se dan cuenta que es una tecnología muy sencilla, muy fácil, y que seguramente para un estudio de investigación podría ofrecer resultados estadísticamente positivos frente a tecnología de alto costo. Bueno. Antes de bajarme, quisiera agradecer, no lo hice esta mañana porque creo que uno debe ser sensato en el momento que siente que ha cumplido con un propósito. Venía con muchas expectativas,
creo que era de los pocos programas del país que no había visitado. Estoy seguro que Marco va a hacer una labor bastante importante y sobre todo que tiene una perspectiva de investigación que les pone un reto no solo a los profesores sino también a los estudiantes. Yo les agradezco la paciencia, el haberme escuchado y haber aguantado tanta información en tan poco tiempo. Un amigo dice que la atención dura hasta que las nalgas lo permiten. Muchas gracias. Estamos muy contentos con la presencia de nuestros invitados a estas instalaciones y esto que se va a poner cada vez mejor. Mañana vamos a contar con la presencia también de personas muy representativas en el ámbito de la fisioterapia, de la rehabilitación, de la farmacología. La invitación es para estar puntuales. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana. A nuestros invitados, que Dios los continúe bendiciendo, muchos éxitos en sus labores y de verdad muchísimas gracias por esos conocimientos que nos han impartido.